tema del día. Señor Ministro de Justicia, Néstor Osuna, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. Bueno, se acabó de ver usted y escuchar hace algunos segundos hablando allí sobre este encuentro en las últimas horas en donde se ha constituido, se ha unido este tema de la guerra contra las drogas al cuidado de la vida 2023-2033, la política nacional, y que ha tenido la participación de quienes están en territorio con el tema de la siembra de la hoja de coca. Señor Ministro de Justicia, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Ahondemos un poco más en esta política que se sigue construyendo y por qué se abre ese espacio para que los cultivadores y los campesinos que están allí pues hagan parte de esta nueva política. Pues mire, efectivamente ya tenemos para su lanzamiento prácticamente la nueva política de drogas diseñada por este gobierno al estilo democrático y participativo de este gobierno. Por eso el cierre que hicimos ayer era de alguna manera para celebrar que se llevaron a cabo mesas, foros de discusión con todos los interesados a lo largo y ancho de todo el país. Más de 2.500 personas participaron en esos diálogos en 16 departamentos, en Bogotá también, y allí estaban cultivadores de hoja de coca, consumidores, padres de familia, algunos, productores artesanales iniciales, y por supuesto también la fuerza pública nos acompañó siempre, las distintas autoridades concernidas en el tema, y con ellos elaboramos esa política de drogas que creo yo va a ser tremendamente exitosa y que va a permitir cambiar el rostro del país en esa materia. Vamos a sembrar vida, es decir, vamos a llevarle oxígeno, vamos a llevarle prosperidad, tranquilidad, legalidad a esas comunidades pobres, campesinas, de familias cultivadoras de hoja de coca que nunca han tenido una oportunidad distinta en la vida para sobrevivir a sembrar coca. Vamos a llevarles la posibilidad de sustituir sus economías, sustituir sus cultivos por algo que sea sostenible en el tiempo. Pero también vamos a ser tremendamente cuidadosos con el medio ambiente para que la selva amazónica pueda recuperar su frontera natural y la producción, digamos, de alimentos se concentre en lo que se llama la frontera agrícola, con la colaboración y participación protagónica de estas comunidades campesinas. Vamos también a establecer unas políticas muy efectivas de cuidado para los consumidores problemáticos. Esa es la parte, digamos, de sembrar vida, de llevarle oxígeno a esos eslabones débiles de la cadena. Y por otra parte, vamos a desterrar el narcotráfico. Vamos a asfixiar esa actividad, digamos, que le ha traído tantos problemas, tanto dolor, tanta sangre a Colombia, de la exportación de cocaína, del tráfico, también de otras drogas. Y eso lo vamos a hacer combinando la fuerza pública, la fuerza de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los jueces, de la Fiscalía General de la Nación, en contra de los traficantes, de los mafiosos, del lavado de activos, con interceptación, con fórmulas, digamos, novedosas de investigación de tráfico de criptomonedas, de lavado de activos, de organizaciones internacionales de crimen, pero también mediante esta propuesta del gobierno nacional, que sigue estando en pie, muy generosa, de paz total, de desmonte pacífico y entrega pacífica de las estructuras criminales de alto impacto que entre su actuación criminal tienen asuntos relacionados con drogas. Así que eso era lo que estábamos celebrando ayer. Fue una ceremonia muy, muy concurrida. Estaban los líderes de prácticamente todas estas asociaciones de productores de hoja de coca, de consumidores, también de quienes realizan productos legales, que eran los que me refería antes, con estas sustancias. Hay, digamos, producción, por supuesto, aceptada a la ley de productos derivados del cannabis y también derivados de la hoja de coca. De eso se trataba la ceremonia de ayer, a la que ustedes habían puesto unas imágenes antes de mi entrevista.
Ministro, 25 espacios de diálogo territoriales que se llevaron con las comunidades, creo que un acontecimiento histórico, ¿no? Trabajar con esas comunidades, cultivadores, consumidores, padres de familia, es decir, muchas personas involucradas en estos diálogos que son tan importantes. ¿Qué decir de estos diálogos y además de la creación de la Comisión Mixta de Seguimiento y Coordinación, que justamente van a estar allí pendiente las personas que han hecho parte de esos diálogos? Mire, ayer una de las voces que más escuché yo en ese recinto en el que estábamos reunidos, en la Comisión de la Memoria Histórica, en el edificio de ellos, era la de que por fin alguien nos escuchó. Nunca nos habían escuchado, nos habían mandado bala, pero nunca nos habían escuchado. Eso nos decían familias cocaleras y viera cómo contribuyen ellos. Una cosa que nos dimos cuenta, por ejemplo, y que nunca una política de drogas había tenido en cuenta en el país, es que las mujeres sufren mucho más que los hombres en esa actividad. Entonces es también por primera vez una política de drogas con enfoque de género. Pero usted viera las asociaciones de padres de familia, de consumidores, cuando nos decían, mire, por la inercia inicial, nosotros acudimos con enorme escepticismo a la primera mesa porque nos parecía que el prohibicionismo era el modelo pues a seguir y que pues teníamos que intentar contener algo que suponíamos que era la idea de este gobierno de abolir el prohibicionismo. Y después de estar en estas mesas y de ver cómo es que ustedes han pensado abordarlo y de colaborar para que lo aborden teniendo en cuenta nuestra voz, sabemos que lo necesario es una regulación responsable, sabemos que mediante una regulación sí se puede evitar que no haya venta de drogas cerca de los colegios, sino una cosa controlada para adultos. Entonces, la verdad es que además de que la política de drogas creo que va a ser exitosa, que ya es una muy buena noticia para la sociedad colombiana, también para el gobierno es muy reconfortante ver que un ejercicio democrático, como todos los que plantea el gobierno, da muy buenos resultados. Ministro, muy buenos resultados y justamente esta nueva política nacional de drogas, así como usted lo ha explicado, tiene 4 ejes: el cuidado del medio ambiente, de la vida, de los derechos humanos y la persecución a las redes del narcotráfico. Esta nueva política, ¿cuándo será presentada a los colombianos y las colombianas? Está ya convocado el Consejo Nacional de Estupefacientes para el lunes de la próxima semana, que es quien adoptará formalmente la política cuyos últimos detalles se están precisando en el documento respectivo. Y después de eso vendrán algunas resoluciones también del Consejo Nacional Electoral. No sé si alcancemos a que el Consejo las apruebe el mismo lunes de la semana entrante o tengamos que convocarlo para la semana siguiente para eso. Y ya con eso y con las normas que tenemos en el plan de desarrollo, queda lista para lanzarse ya en el sentido de comenzar a ejecutarse. Así que a finales del mes de junio o principios de agosto tendremos seguramente los primeros pactos territoriales, las primeras asignaciones de tierra y por supuesto todo eso lo anunciaremos con antelación suficiente. O sea que para el mes de agosto estaremos teniendo para todos los colombianos y colombianas la nueva política de drogas, por decirlo de cierta manera. Sí, señora, con toda seguridad. Ministro, van a incluir entonces aquí también el proyecto que regula el consumo de cannabis de uso adulto, que ahora el gobierno dice, listo, no era una propuesta directamente de nosotros, pero la estamos acogiendo. ¿Va a ser parte también de este programa de la guerra contra las drogas al cuidado de la vida? Sí, forma parte de ese conjunto de estrategias. El gobierno efectivamente apoyará de nuevo la iniciativa que durante tanto tiempo ha tenido el representante Juan Carlos Lozada de suprimir de la Constitución la prohibición de consumo y optar por una regulación adulta, una regulación responsable de esos temas. Y tal como usted lo dice, la iniciativa la conservará el representante Lozada, pero el gobierno la va a apoyar con todos los argumentos que tiene a su favor. Señor Ministro de Justicia, Néstor Iván Javier Osuna, muchas gracias por estar en Colombia Radio. Una rápida, ministro, se llegó a un acuerdo con Procuraduría también para lo de la alimentación en las cárceles, ¿no? Sí, mire, realmente creo que es un ejercicio muy exitoso de gobierno ante un problema que surgió por distintas interpretaciones jurídicas, por distintos compromisos. Considerar lo siguiente: según la ley y según lo ha reiterado la Corte Constitucional en tiempo reciente, la alimentación de las personas que están privadas de libertad pero aún no condenadas está a cargo de las alcaldías. Sin embargo, en la vida real,
una buena parte de la alimentación de esas personas la ha tenido a su cargo la nación mediante la USPEC, que forma parte del sector de la justicia. Y los contratos actuales de la USPEC de alimentación vencen el 31 de julio. Así que la USPEC y la Procuraduría lo alertó ciertamente, le dijo a los alcaldes, mire, el 31 de julio vencen los contratos de alimentación, a partir del 1 de agosto ustedes tienen que atender eso porque la USPEC no puede seguir atendiendo la alimentación de las personas privadas de libertad en estaciones de policía, o sea, los no condenados. Realmente muy pocas alcaldías tenían previsión presupuestal, lo habían tenido en cuenta, algunas ni siquiera se enteraron, algunas consideraron que eso era, digamos, como un juego sucio, de que ellos no sabían y que se iban a enterar a mitad de año. En fin, había distintas razones, unas pueden ser más valederas, las otras francamente suenan a excusa, pero lo cierto es que la primacía aquí, lo más importante es que nadie que esté privado de libertad se vaya a quedar sin alimentación el 1 de agosto. Entonces lo que pudimos construir, y ciertamente nos acompañó la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Asocapitales, Asointermedias, municipios y la Federación de Departamentos, es prorrogar los contratos de USPEC inicialmente hasta el 31 de octubre, para superar, digamos, esta contingencia que se nos presentaba ya 3 semanas de su ocurrencia. Y presentar el 20 de julio un proyecto de ley de un artículo. Y es un proyecto de ley que yo creo que el Congreso lo va a tramitar muy rápidamente porque no va a dar lugar a debates políticos ni a debates de postura, simplemente es subsanar una cuestión y es decir, mire, definitivamente esta obligación es de los municipios y de los departamentos, pero somos conscientes de que los municipios y los departamentos no estaban preparados, entonces lo que va a decir el proyecto de ley es autorícese a la USPEC para continuar alimentando a las personas privadas de libertad no condenadas hasta el 30 de junio de 2024. Con eso le damos tiempo a los gobiernos municipales para que incluyan en sus presupuestos del año entrante las partidas para esa alimentación. Con eso le damos tiempo a los candidatos a alcaldías y gobernaciones para que tengan en cuenta que en sus programas de gobierno deben incluir la alimentación de las personas privadas de libertad y también para que los elegidos, una vez sean elegidos, pues tomen las previsiones suficientes para que eso se realice bien y dentro de un año, o sea, cuando ya ellos lleven 6 meses de ejercicio del cargo, puedan asumir su función. Creo que fue un muy buen arreglo institucional. Yo celebro ciertamente que nos haya acompañado en eso la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las otras asociaciones, agremaciones que le mencioné y que hayamos todos apostado por la sensatez, no por la crispación y el amarillismo, sino por buscar una solución sensata. Ministro de Justicia Néstor Iván Osuna, un arreglo institucional, sí, había un poco de inquietud y prevención de los alcaldes en el país por esa falta presupuestal, pero bueno, un arreglo institucional, como lo indica usted, con la participación de la Procuraduría que acompañó este proceso. Gracias, ministro, por estar con nosotros. El lunes hablamos de lo que se va a presentar el 20 de julio, ¿le parece? Cuando quieran. Vamos a saludar a esta hora en Colombia Hoy Radio a Nidia Quintero, coordinadora nacional de los cultivadores y recolectores de hoja de coca, marihuana y amapola, acerca de ese encuentro, como escuchamos al ministro de Justicia en las últimas horas, en donde todas las comunidades que están allí en las regiones colombianas que tiene presencia de cultivos de coca, marihuana y amapola, pues han participado por primera vez en la elaboración, construcción de esa política pública que será presentada a finales de mes de la nueva forma de mirar el tema de las drogas y de despenalizar el tema de la producción, buscando siempre alternativas. Doña Nidia, muy buenos días, bienvenida a Colombia Hoy Radio. Gracias, muy buenos días, muy amables por esta entrevista. Decía el ministro Néstor Osuna de Justicia, señora Nidia Quintero, que por primera vez ustedes se sintieron acogidos para expresar lo que viven a diario en las regiones colombianas, también muy afectadas por el tema de la violencia, con la presencia del narcotráfico como tal, pero que es la primera vez que los escuchan y que no les echan bala. Sí, efectivamente, esa ha sido una de
aseveraciones que hemos estado diciendo nosotros, pero también lo ha dicho la gente en los territorios, ¿no? Que es la primera vez que tenemos en el país un gobierno que escucha a la gente y que cuenta con la gente para buscarle solución a las graves problemáticas que se tienen. 25 espacios de diálogo territorial, varios puntos muy importantes, pero yo quiero preguntarle, señora Nidia, usted como coordinadora justamente nacional de los cultivadores y recolectores, pues, ¿qué sensación queda en ellos después de esos encuentros y ahora teniendo en cuenta esta política de la guerra contra las drogas al cuidado de la vida 2023-2033? ¿Cuál es la sensación que hay en el ambiente por parte de los cultivadores? Bueno, hay un ambiente de esperanza, hay un ambiente de esperanza. La realización de estos encuentros territoriales permitió que la gente empiece a volver a tener confianza en las instituciones del gobierno, que es una de las mayores dificultades que habíamos tenido nosotros como dirigentes de organizaciones para que la gente tenga confianza en las instituciones y en los funcionarios del Estado. Entonces, una de las primeras sensaciones es una relación de confianza, de esperanza en que realmente pues vamos a poder avanzar porque nos están teniendo en cuenta lo que la gente necesita. El ministerio se ha desplazado con su equipo a los territorios, ha visto la realidad de lo que vive la gente, cómo comparte la gente, y eso ya es mucho avanzar para la construcción de la paz que se necesita en el territorio, una paz con justicia social, que es lo que nosotros siempre hemos dicho. Señora Nidia, así como usted lo dice, una paz con justicia social, la generación de confianza, el poder tener voz allí en esa construcción de esta nueva política contra las drogas, pero también una nueva visión para los jóvenes en los distintos territorios a partir de esta participación. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo ven ustedes esa visión para los jóvenes? Bueno, de mucha esperanza. Nosotros tenemos en nuestro país, en la ruralidad de Colombia, tenemos una gran dificultad. Durante tantos años de guerra, más de 3 generaciones juveniles se han perdido en Colombia. Y los pocos jóvenes que se quedan en los territorios acompañando a sus padres o a sus abuelos, lo hacen precisamente por los lazos de amor con la familia, pero no porque tengan esperanza ni perspectivas de vida a mediano y largo plazo. Con estas propuestas que estamos llegando y que estamos diciéndole a los jóvenes, a las futuras generaciones, sí se puede, sí podemos construir, sí hay condiciones, hay un gobierno que abre la esperanza en el país, sí se puede que los jóvenes piensen en quedarse en los territorios y haya un futuro para ellos en el campo colombiano. Señora Nidia, ¿cómo fue su historia? ¿Cómo llegó a este punto de representar y coordinar a esta agrupación de cultivadores y recolectores que han decidido unirse, que han decidido agremiarse como para buscar siempre una salida y por primera vez una salida dialogada con el Estado colombiano y no con un enfrentamiento directo como ha ocurrido tantos años? ¿Cómo llegó usted a este punto? Está en el Catatumbo, ¿cierto? ¿O usted va para el Catatumbo? Yo soy del Putumayo. Putumayo, sí, Yo soy señor. del Putumayo. Yo vengo, bueno, mi historia de experiencia en este proceso nace en las marchas cocaleras de los años 90, 94 y 96, cuando los campesinos del sur del país se levantaron en contra de las fumigaciones. Yo era aún muy joven, pero en aquel tiempo empecé a aportar y a ayudar y a conocer sobre todo cuál era la razón de la lucha que tenían los campesinos. Yo no vivía en el campo en aquel tiempo, yo vivía en la zona urbana del municipio, pero desde las juntas de acción comunal solidariamente rodeamos las protestas de los campesinos y apoyamos con actividades logísticas de recaudo de comida y de medicamentos para ayudarlos a ellos en las carpas que hacían. Desde ese momento yo pasé a ser parte de los equipos de trabajo en representación de los campesinos y de las mujeres sobre todo, para pues que se lograra convertir en realidad los acuerdos que se hicieron con el gobierno de aquel entonces. Y desde allí siempre he estado en todas las marchas y protestas que se han hecho y he ayudado pues a sistematizar
a, a construir los pliegos de peticiones, las propuestas, y eso me dio pues que desde el 2010 yo hiciera parte del Comité Ejecutivo Nacional de Pensuagro y que desde este espacio me delegaran, por la experiencia que tengo con el trabajo de los cultivadores de coca, me delegaran pues a la COCAN y a las instancias creadas por el Acuerdo de Paz, el Consejo Permanente de Dirección. Es allí pues que adquiero mi experiencia y el reconocimiento y el liderazgo para representar a los campesinos en estos espacios. Señora Nidia, quisiera preguntarle, teniendo en cuenta esto que usted nos cuenta, este testimonio, su experiencia trabajando en este sector, con estas acciones que podemos observar del gobierno nacional, ¿usted puede interpretar y analizar que se está construyendo la paz total en Colombia? Bueno, no, todavía nos falta. Yo creo que estamos dando un paso muy importante en cambiarle el espíritu a la ley, en reconocer que el problema de las drogas en el país ha llevado por delante a muchas víctimas, que son los cultivadores, que son los recolectores, que son los consumidores y que son las familias, ¿no? Víctimas pues yo creo que es un gran paso importante, pero todavía nos falta mucho. Yo creo que como yo le digo, sembramos la semilla para avanzar a la construcción de la paz, pero falta mucho, porque si ustedes miran hoy en los territorios, la situación de violencia es mucho más fuerte y pues todavía no se ve cómo los grupos del narcotráfico van a acogerse a la propuesta de paz total, o cómo el gobierno va a poder garantizar los derechos a la vida y a la participación de las comunidades en los territorios. Entonces, pues es un inicio, para nosotros es un inicio, lo celebramos, lo reconocemos, pero lo vemos todavía, vemos bastante incertidumbre con respecto a la seguridad y al bienestar de la gente en los territorios. Claro que sí. Además, en distintos escenarios, el presidente Gustavo Petro ha manifestado y ha dicho que no hay que ir detrás de los cultivadores ni de los campesinos, sino que hay que verlos como víctimas del conflicto armado en nuestro país. ¿Cómo los campesinos, los cultivadores de hoja de coca interpretan el discurso del presidente? Bueno, pues como todos sabemos, los casi 12 millones de votantes que tuvo la elección de este presidente fue de los territorios más afectados por la violencia, ¿no? Por lo tanto, pues la gente siente que este es el presidente que ellos tomaron la decisión de poner, y hasta el momento los balances que hemos hecho, vemos de que realmente el presidente está haciendo todo el esfuerzo por cumplir sus propuestas en el programa de gobierno. Sabemos que hay muchas dificultades, reconocemos que enfrentamos sectores poderosos, pero consideramos de que si seguimos avanzando en el cumplimiento de las propuestas del programa de gobierno, llegando a los territorios con soluciones, es el camino correcto para que el presidente pueda cumplirle al país y los campesinos realmente se comprometen a ayudar a que esto tenga continuidad en el tiempo. Muy bien, señora Nidia Quintero, coordinadora nacional de cultivadores y recolectores de hoja de coca, marihuana y amapola. Gracias por estar en Colombia Radio, tener ese pronunciamiento acerca de esa construcción de la paz total y por primera vez dialogar y que no ocurra, lo recordábamos ahora fuera de micrófonos, lo que pasó en las marchas cocaleras. La gente se le olvida ese tema, pero la reacción del Estado en contra de los campesinos que estaban reclamando y hablando cómo solucionar este tema fueron recibidos con disparos. Hay videos de camarógrafos del antiguo noticiero Las 7 en donde se veía una agresión brutal contra la prensa y contra los campesinos. Que eso no vuelva a pasar. Gracias, señora Nidia. Sí. No, señor, muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Colombia Hoy Radio.